Les pido que cierren sus ojos y le digan: Señor, hoy quiero dejar a un lado las preocupaciones, aún el dolor, lo que quiera venir en este tiempo a robar lo que tú quieres hacer. Hoy me despojo, lo dejo a un lado y te pido, dulce Espíritu Santo, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos, que seas tú derribando lo que quizás por años ha estado en mi mente y en mi corazón. Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de juicio. Dios, tú eres el único que nos puede convencer, el único que puede hablar, el único que puede desbaratar las artimañas que quizás el enemigo ha colocado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Espíritu Santo, abre los ojos. Abre los ojos y danos la revelación, el entendimiento, que veamos más allá de lo que podemos ver, que podamos ver más allá, Señor. Ayúdanos y guíanos en este tiempo. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bendición a los que están atrás, háganse aquí adelante. Hoy es un día muy especial y tenemos el privilegio de votar, así que votemos bien. Bueno, estamos en nuestra serie Bajo Tierra. Y en esa serie, hace más o menos como casi 20 días, creo, si no estoy mal, Paolita nos habló tremendo sobre 3 enemigos que impedían el crecimiento y el florecer en nuestras vidas. Acuérdense que el Señor siempre a través de las parábolas nos comparaba o con la tierra o con las plantas, siempre nos comparó con alguien. Entonces, hoy es un día para que dispongamos nuestro corazón, porque yo hoy vengo a hablarles parte 2 de los enemigos que pueden impedir el crecimiento en nuestras vidas. Y quiero hablarles sobre el cuarto enemigo. Yo no sé si ustedes saben que una planta necesita 2 cosas fundamentales. Hay 2 cosas fundamentales que necesita la planta, que es el agua y la luz. Si la planta no tiene el agua y la luz, no va a poder crecer, no va a poder cumplir el propósito por el cual fue sembrada, por el cual pasó todo bajo tierra, porque necesita de la luz para poder crecer. Para poder crecer necesita de la luz. Y no sé si ustedes saben que hay 2 árboles que impiden, o sea que cuando ellos se siembran, en el lugar donde están sembrados no hay otras plantas, no pueden crecer. Son los pinos y los eucaliptos. El pino y el eucalipto son grandes y resulta que por ser tan grandes ellos crean como un techo donde la luz no puede pasar. Entonces las plantas que están por ahí quedan como enanas, no pueden crecer. No pueden crecer. Inmediatamente se detiene el crecimiento porque necesitan de la luz. Necesitan de la luz. Y hoy quiero hablarles, y el título que les van a colocar a esta palabra de bendición que el Señor trae es: la falta de perdón es un enemigo del crecimiento. Y así opera este enemigo en nosotros. Este enemigo, la falta de perdón, opera como una sombra que se levanta en nuestras vidas, una sombra tal vez de procesos fuertes que vivimos, de engaño, de traición, de la pérdida de alguien, de tal vez alguien nos hizo algo en nuestro corazón, fuimos burlados, criticados, abandonados, señalados. Y este cuarto enemigo, así como les explicaba ahorita, lo que hacen esos pinos tan grandes que obstaculizan que la luz pueda penetrar. Acuérdense que la luz es necesaria para las plantas, ¿para qué? Para que puedan crecer, porque con la luz las plantas pueden hacer ¿la qué? La fotosíntesis, ¿cierto que sí? Entonces nosotros, este enemigo se levanta tan alto como esos pinos e impiden que la luz penetre a nuestro corazón. Esa sombra tan grande que hemos tenido tal vez no sé cuánto tiempo, porque a diario, yo creo que a diario nosotros vamos a encontrarnos con muchas situaciones. A diario vamos a causar o nos van a causar heridas a nosotros. A diario nos va a pasar eso. Entonces, quiero que vayamos a Mateo 6:12.
Y quiero que lo lean conmigo. Mateo 6:12 y después el 14 y el 15. Dice aquí, esta es la traducción lenguaje actual, dice: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. El versículo 14 dice: si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Y es tremendo estas palabras que Jesús da, porque Él quería enseñarles. Cuando en este texto Él viene y les enseña a sus discípulos un modelo de la oración, les está enseñando del Padre Nuestro, donde dice: perdónanos, Señor, a nosotros, como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a los demás. Y el Señor, a través de esto que quería enseñar a sus discípulos y que quiere enseñarnos a nosotros, que a través de la oración nosotros tenemos que a diario tenemos que perdonar. A diario tenemos que batallar con la sombra de la falta del perdón, por lo que yo les decía, porque a diario vamos a encontrarnos que quizás alguien en el trabajo nos trató mal, o tal vez alguien se levantó de la casa enojado y fue y nos dijo miles de cosas. A diario vamos a tener que luchar contra esa sombra tan grande de la falta de perdón. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, que era a diario, a través de la oración, donde yo puedo batallar contra ese gigante que se levanta contra mí. A diario es a través de la oración, porque este modelo de oración que el Señor nos dejó, dijo: perdónanos así como también nosotros perdonamos. Y cuando nos acercamos en oración, como planta, la oración es nuestro nutriente. Y es esa luz que puede iluminar nuestras vidas y llevarnos a que podamos entregar lo que nos hacen. Pero quizás ¿cuántos llevamos sin entregar lo que nos han hecho? ¿Cuántas cosas? Y mire, tremendo, porque encontré varias definiciones del perdón, pero una que mejor dicho, atravesó mi corazón. Y es esta. Dice, hay varias definiciones del perdón y yo creo que ustedes conocen varias definiciones del perdón, pero hoy quiero compartirles esta. Dice que es un acto de bondad que se ha dado a otra persona. Tremendo, ¿no? Es un acto, cuando tú perdonas, estás teniendo un acto de bondad hacia esa persona que tal vez te ofendió, te lastimó, te hirió, hizo algo. Es un regalo inmerecido. Eso es el perdón. Hoy tú y yo estamos acá por el regalo inmerecido que el Señor nos dio. Hoy estamos acá porque Él nos perdonó de todo lo que hicimos. Y Él dio un acto de bondad sobre nosotros. Derramó ese acto de bondad, de ese regalo que no lo merecíamos. Piensa tú si nosotros merecíamos poder hoy disfrutar de una familia, disfrutar de unos hijos, disfrutar de lo que tenemos. Pero a Él le plació perdonarnos. A Él le plació perdonarnos. El perdón no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad. Es soltar en vez de vengarse. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Es soltar en vez de estar ahí aferrados a ese odio, a esa sed de venganza. Y es que es tremendo porque la falta de perdón es una raíz que viene de nuestros genes. Es una raíz que viene de atrás. Y yo quiero que vayamos a Génesis 4:24. Génesis 4:24 para que lo vean. Es una raíz que hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a renunciar. Porque si algo que tú haces cuando vienes, cuando oras, cuando trabajas, es abrir camino y dejar una herencia de bendición, ¿para quién? Para nuestros hijos, ¿cierto? Y aquí cuando vemos dice que es una raíz que viene ¿en dónde? En nuestros genes. Y mira lo tremendo lo que dice Génesis 4:24. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será.
Y aquí podemos ver cómo la Biblia nos muestra que en nuestros antepasados había una sed de venganza. Aquí en medio de esto dice, si 7 veces esto lo declaró un descendiente de Caín. Dijo, pues si a mi papá, así mi abuelo, tatarabuelo, era 7 veces, 70 veces 7 será vengado. Y hablan de que este pariente buscaba vengarse, había sed de venganza. ¿De dónde venía la raíz? De su padre. Pero es tan bonito el Señor, es tan hermoso Dios, que Él es perfecto y no se equivoca en cada palabra que trae a nuestras vidas, porque Él vino a contraponer lo que Lamed tiempos atrás les dijo a los demás. Es que si a mi abuelo 7 veces él vengaba, yo vengo 70 veces 7. Pero mire tremendo lo que dice Mateo 18, 21 y 22, que yo quiero que lo vean, porque Jesús, cada parte y cada porción de la Biblia es tan preciosa. Él no se equivocó en colocar cada parte y en sacarla en el momento. Dice acá, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cierto? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, él dijo hasta 7. ¿Sabe por qué dijo hasta 7? Porque él sabía que tiempos atrás el nieto de Caín, de la descendencia de Caín, había dicho 7 veces. Entonces él dijo, hasta 7, o sea, hasta 7 tenemos que perdonar, Señor. Y él le dijo, no, él le dijo hasta. Dice acá, ¿cuántas veces? Hasta 7. Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y es que es aquí donde Jesús vino a quitar del corazón humano esa venganza ilimitada. Si viene, si como Él contrapone todo lo que quizás uno tiene o venía torcido. Atrás dijeron, no, pues 70 veces 7. Imagínese uno enseñándole a sus hijos, usted no perdone, usted no perdone, usted no perdone. A usted le hacen una, cóbrasela. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Se acuerda que decían así? Usted me la hace, usted me las paga. ¿Sí? Enseñándole uno a sus generaciones a odiar, a vengarse, a que tienen que vengarse con todo. Y mire tan lindo el Señor. Él vino a quitar del corazón del ser humano esa venganza limitada para traer y sembrar el perdón infinito. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que el Señor espera que hoy nosotros podamos hacer, que nosotros podamos soltar y renunciar. Por eso oraba al principio, le decía, Señor, háblanos, porque el único que puede convencernos y mostrarnos es el Señor. Porque cuando uno le dice, ¿por qué no perdonas? Uno saca un listado de justificaciones para no perdonar. Para no perdonar. Y es ahí donde nosotros tenemos que mirar, nuestro corazón tiene 2 caminos. Hay un camino que el Señor nos habla de perdonar. Es el camino que hoy Dios a ti te está hablando y a mí me está hablando, porque el Señor, a la primera que ministras a mí, y el Señor nos está diciendo, aquí hay un camino, tú eliges, hay 2 caminos acá, iglesia. El camino que tú decides, o perdonas o quieres seguirte caminando y dejando esa herencia de venganza en tus hijos. Hoy es un día para que nosotros podamos entregar y reflexionar, porque muchas veces quizás nosotros decimos, pero no, a mí me hacen cosas y yo me quedo en silencio y yo no digo nada, yo le entrego a Dios, yo le dejo a Dios. Pero si me entero que esa persona que me hizo algo le pasa algo malo, ay, siento como un fresco, ¿sí o no? Siento como que, ay, es que eso, que sufra así como me hizo sufrir a mí, que las pague como yo tuve que pagarlas. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Y es a veces esa venganza en silencio. No, yo no voy allá y yo no le hago, pero a veces es esa venganza en silencio que estamos esperando que algo malo les pase, que les los saquen del trabajo, que a esa, mejor dicho, le peguen, que le hagan en la casa lo que sea, a esa compañera que me ridiculizó, que esta, que, ¿sí o no? Uno en silencio está, esa venganza en silencio. O si no, otra forma de vengarse puede ser que cogemos y difamamos a esa persona. Entonces, usted no sabe, no se meta con ese que es un tramposo que cogió y me hizo, o no se meta con esa chismosa que cogió y yo le abrí y exponemos lo que esa persona nos hizo porque queremos, ¿qué?
vengarnos y dañarle la imagen para que sepan, para que nadie se meta con esa persona. Y eso es lo que está en nuestro corazón. A veces por eso decimos, no, yo la venganza, no. Pero sí, realmente, cuando alguien nos hace eso, nosotros hacemos. O piensen ustedes, ¿por qué muchas veces las familias, nuestros hijos, con unos son más cercanos y con otros son tan prevenidos? Con la parte materna somos más cercanos, pero con la parte paterna somos así, porque quizás a nosotros nos falta sabiduría y quizás pasó algo en el pasado y nosotros, es que mira, es que tal cosa, y nuestros hijos no vivieron eso, pero nosotros ¿qué hicimos? Contárselo, transmitírselo, y nuestros hijos están argumentados y no ven a sus abuelos como deberían verlos, no ven a sus tíos como deberían verlos, no ven a la familia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos ¿de qué? De sembrar veneno en el corazón y argumentos en el corazón de las personas. Porque cuando declaramos algo, nosotros podemos decir algo bien bueno en una persona o algo malo, y eso se nos queda, ¿sí o no? A mí me dicen, yo pienso en Dianita Ángel y pienso inmediatamente, digo, ella es muy repila, es tan excelente en todo lo que hace, que en el lugar donde trabaja es un tesoro grande, porque es una mujer excelente. Eso lo tengo acá, ¿cierto? Y ya quedó acá y se me quedó acá. Pero si vienen y dicen de tal persona, no, esa es una perezosa que no sirve para nada, quedó inmediatamente acá. ¿Y qué pasa? Somos prevenidos, ¿sí o no? Entonces muchas veces el Señor quiere que hoy podamos entregar. Dice Isaías 43:25, dice el Señor, y no me acordaré más de tu pecado. Si el Señor no se acuerda más de nuestras ofensas, ¿por qué si nosotros a diario estamos pensando y maquinando? Es que a diario, cuando no perdonamos, a diario esa persona, si nos las encontramos, no me la quiero, yo me cambio de cera, me cambio del este, yo no me la quiero encontrar, yo no vuelvo por allá, yo ni me asomo por allá. Y cuando uno no ha perdonado, se levanta pensando en esa persona, se acuesta pensando en esa persona. Eso es la falta de perdón. Y yo quiero hablarles de 4 consecuencias por la falta de perdón. Hoy quiero hablarles de 4 consecuencias por la falta de perdón. Y la primera es la pérdida de nuestra relación con Dios. Cuando veíamos el texto base, el Señor nos dijo, si ustedes perdonan, yo perdonaré, pero si ustedes no perdonan, yo tampoco perdonaré, ¿cierto que sí? Y mire tremendo lo que dice Primera de Juan 4:20-21, que yo quiero que la vean allí. Primera de Juan 4:20-21, y léanla conmigo. Dice aquí, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué nos está mandando el Señor? Amar. Si yo digo que conozco a Dios, que Dios es parte de mí, que Dios llegó a salvarme, que llegó en el momento específico, ¿por qué de mi boca estoy hablando algo en contra de alguien? Porque a mí no me nombre, no me lo nombre, porque es que todo se me alborota y se me sube la sangre hasta la cabeza, ¿sí o no? ¿Por qué? El Señor dice, si tú me amas, pues tienes que amar a tu hermano. Y es tan delicado esto porque el Señor dice, escúchelo bien, si tú traes una ofrenda aquí al altar, el Señor le dice, espera, si la vas a presentar acá, pero hay algo en tu corazón en contra de tu hermano, no la traigas todavía. Ve y arréglate con tu hermano. Y ahí si vienes y presentas la ofrenda. Eso lo dice el Señor. ¿Por qué será que lo dice? Él le dice, ay no, tranquilo, estás amargado, estás lleno de eso, tranquilo, traiga las cosas. No, Él le dice, si tú vas a traerme algo acá, primero arréglate. Arréglate con tu esposo. Arréglate con esa persona, con ese jefe, arréglate, suelta eso. Mire que perdonar es soltar, es liberar. ¿Por qué será? Porque cuando yo no perdono, yo me meto en una cárcel. Y el Señor dice,
te vas a acercar a mí, que no haya estorbo en la oración. Porque cuando yo no perdono y sueldo, hay un estorbo en la oración. Hay estorbo, por eso el Señor dice, ve y arréglate. No, yo lo perdono, pero no lo paso. No, yo tengo que perdonar. Y por eso hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame un corazón perdonador. Porque a diario vamos a pasar ofensas. Caín y Abel presentaron una ofrenda. Al Señor le gustó la ofrenda de Abel, pero Caín, ¿qué pasó? Se enojó, le dolió, se disgustó. Pero esto, ¿cómo lo llevó a crecer? Hasta el punto de que si él hubiera soltado, hubiese dicho, Señor, uy sí, tal vez yo no fue mi actitud, entregué algo de una manera, de una forma que no debía de entregarlo, hice algo que no tenía que hacerlo, Señor. Pero de una vez que pasó, él dijo, no, claro, eso fue por culpa de mi hermano que hizo tal cosa, y empezó a envenenarse contra su hermano hasta el punto de que lo mató. Pero mire, tremendo, porque el Señor le habló y le dijo, oye Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Mira, tú tienes ahorita la decisión, como Dios les está hablando hoy a ustedes, o decidimos soltar y ser libres y salir más como flotando. Me decía alguien un día acá, es que cuando yo escucho la palabra y yo la recibo y yo la pongo por obra, siento como si me hubiera soltado unas cargas encima. Y el Señor le dijo a Caín, le dijo, mira, el pecado está a la puerta, tú escoges. Porque él sabía lo que estaba maquinando acá, porque no había querido soltar, porque estaba enojado, porque se quería vengar. Él le dijo, el pecado está, tú decides, o tú dominas eso, o eso te domina a ti. O tú perdonas y sueltas eso, o eso va a acabar contigo, te va a dañar. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que Dios nos habla. Entonces ese es un tiempo para que nosotros podamos entregarle. Esa es la primera, ¿cierto? La segunda, pérdida de salud y vitalidad. Yo no quiero que haya estorbo entre Dios conmigo. Yo no quiero que haya estorbo. Yo me acuerdo tanto una vez que bueno, pasó una situación, eso fue hace mucho tiempo, pasó una situación con alguien y me pegó una humillada, me trató horrible esa persona. Y yo dije, bueno, ok, eso que uno dice, bueno, yo la perdono, y yo dije, sí, voy a perdonar a esta persona, pero de dientes para afuera, pero trataba de evitarla, de no encontrármela y de saber, ¿cómo estás? Así. Y resulta que en ese tiempo me enfermé, me dio una celulitis en una rodilla, en el tobillo, perdón. Me dio una celulitis en el tobillo y me mandaron un medicamento, y este medicamento que me mandaron me produjo alergia. Cuando me aplicaron este medicamento, me dio un paro, casi un paro respiratorio. Yo sentí como se ha visto cuando uno se lanza del rodadero, se ha visto cuando uno se lanza de los toboganes, que se lanza. Yo me acuerdo que me estaban aplicando el antibiótico en el cual mi cuerpo produjo alergia, y yo sentí como, sí, ¡fum!, me fui entre un hueco así bajé. Y tremendo, porque yo sí les puedo decir que cuando uno tiene argumentos en contra de una persona, el diablo sí, cógelo. Yo me fui entre eso y después me vi allá, yo vi a Manuela, estaba chiquita, y a la persona que me había aplicado, pero yo no veía, ya no me veía en el cuerpo, o sea, como que me estaba muriendo, yo me pude ver ahí, pero usted puede saber qué fue lo que más me atormentó. Yo veía la imagen de la persona con la cual había tenido una discusión y no me había sanado. Yo sentía un temor tan espantoso, ustedes no se imaginan. Y escuchaba una voz y me decía, no se me olvida, y me decía, tú no te arreglaste con ella, tú no te arreglaste con ella, tú no la perdonaste. Eso fue algo tremendo, que yo, en medio de verme, en medio de lo que estaba escuchando, en medio de lo que estaba sintiendo, yo clamé y le dije, dame una oportunidad de volver a la vida, dame una oportunidad. Usted no se imagina lo que yo sentí tan espantoso, que desde que yo volví a vivir y a volver a respirar, entendí que con el perdón no se juega. Entendí que uno tiene que tener cuentas cortas. Entendí
que yo soy la mayor beneficiada en perdonar. Entendí que cuando yo me vaya, va a venir alguien que me va a acusar y me va a condenar, me va a decir: usted no ha perdonado, usted tiene eso, porque yo lo viví. No estoy contándole, alguien me contó, sino eso lo viví. Por eso les digo a ustedes, ojo, que sean cuentas cortas, que puedan perdonar y soltar. Lo que quizás la persona que les hizo ya ni se acuerda, pero ustedes sí lo siguen cargando, lo seguimos cargando, y la otra persona está sana y dice: y estoy bien. ¿Y quién está amargado, lleno de tantas cosas? Nosotros. Segundo, pérdida de salud y vitalidad. Y yo quiero que vayamos al Salmo 32, 3, 4. Este salmo fue escrito por David y fue un salmo que todos sabemos que él confesó su pecado, estaba confesando el pecado que había cometido con Betsabé y el haber matado a Urías. ¿Sí? Pero es tremendo porque este salmo, aquí hay una implicación del perdón, de que el perdón, mire lo que él dice acá, dice: mientras callé, se envejecieron mis ¿qué? Mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Cierto que sí? En mi gemir todo el día. Mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Tremendo. Mientras callé, ¿qué pasó? Mientras no perdoné, mientras seguí cargando eso, ¿qué pasó con mi cuerpo? Se enfermó. Y es algo tremendo. Imagínense que cuando las personas tienen enfermedades terminales como es el cáncer, una de las terapias que se está utilizando en este tiempo, que le están usando a las personas que tienen cáncer y ya están en terminales, les están llevando a hacer terapias de perdonar, que empiecen a perdonar. Esas son las terapias que les hacen. Empieza a perdonar. Y es que la falta de perdón es un cáncer que nos carcome y nos daña y destruye todo de nosotros. Imagínense si clínicamente los médicos, cuando tú estás pasando eso, anulando esas palabras, dice, los llevan ¿a qué? A esas terapias de perdonar, de soltar, de ser libres. Dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Mientras callé, mientras no entregué esto, mientras no lo solté, mientras no se lo presenté a Dios, mientras no le dije: Señor, esto me hicieron, pero yo te lo entrego a ti, Señor, yo decido. Es una decisión, es un acto de voluntad. Nadie lo va a hacer, ni por ti ni por mí. Soy yo la que decido. Si sigo cargando un pasado, si sigo cargando un lastre, si sigo cargando eso. Un tiempo, hace mucho, la pastora daba una charla, mi pastora, y ella hablaba de que en Roma, los romanos creo, era que cuando alguien le hacía una ofensa o mataba a alguien, le pegaban el muerto a esa persona, se lo amarraban, y esa persona con el muerto a todo lado. Imagínese, usted cargando un muerto acá, que se empieza a descomponer, que empieza a soltar todo eso. ¿Usted qué cree que usted va a estar bien? Con un muerto pegado acá, descomponiéndose. ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría su olor? Piense en un momento. Que usted cargue un muerto acá atrás y se lo amarren, y ese cuerpo se empieza a descomponer, empieza a soltar un olor feo, empieza a salirle esos líquidos, empieza a botar todo eso. ¿A qué empieza a oler? Si cuando uno pasa por algún lado y dice: uy, por acá hay un ratón muerto, ¿sí o no? Porque huele ¿a qué? A mortecino. Pero ellos lo hacían ¿por qué? ¿Por qué colocaban esto? Para que eso que tenía, esa deuda que tenía, eso terminara matando a esa persona. Ahora piensa tú, cuando tú no perdonas, cómo te enfermas, cómo en espiritual, eso lo estás llevando, lo estás cargando a esa persona, estás cargando esa situación, la estás cargando para todo lado, y cómo empieza a descomponerse. ¿A qué empiezas a oler? ¿A qué empiezas a oler? Por eso ahí las enfermedades, de ahí las enfermedades, de ahí las enfermedades. Lo tercero, pérdida de libertad. Y yo quiero que vayamos a Mateo 18, 33, 35. Porque en ese capítulo de Mateo 18 el Señor les estaba hablando de lo necesario. Él les estaba hablando a los discípulos de lo necesario que es perdonar.
Y aquí les cuenta cuando él les estaba hablando de perdonar, porque imagínese Pedro, usted piensa Pedro que le dijo Señor, entonces hasta 7 veces. Si Pedro era un peleón, era una persona que se iba por sus emociones, me la hacían, yo la hago, me la cobro. Por eso el Señor le dijo 70 veces 7, o sea, tiene que estar en ti, ese hábito tiene que partir de ti, ese acto de bondad, ese regalo inmerecido, tienes que hacerlo a diario, ya tiene que ser parte de ti. Y después de eso él dice, bueno, les voy a contar, o sea, les estoy explicando esto ahora, les voy a decir, les voy a contar la historia de 2 deudores. Dice, llega un rey y empieza, le dice a su siervo, muestre, tráigame quienes me deben. Y dice, no, aquí hay un hombre que le debe muchísima plata y no ha pagado nada. Dice, tráigamelo por acá. Y le dice, usted no me ha pagado, entonces usted me va a pagar con su familia y con sus hijos, y los voy a meter y les van a hacer esclavos. Y empieza a decirles, y este hombre en medio de esa angustia, en medio de ese desespero, ¿qué dijo? Señor, por favor, perdóname, perdóname. Y se tiró al piso y empezó a clamarle y empezó a pedirle perdón. ¿Qué hizo el rey? Dijo, ok, yo te perdono. Y lo perdonó. Y dice que la deuda era muy grande. Y él perdonó y lo soltó a él. ¿Y soltó a quién? A su familia, porque su familia iba también a pagar con eso. Pero dice que este hombre más tarde, el que fue perdonado, más tarde se encontró con alguien que le debía plata. Y cuando se encontró con esta persona, dijo, usted que me dé plata, y lo cogió del cuello, usted no me ha pagado, usted me debe, y empezó a tratarlo. Y esta persona cogió y se humilló y le dijo, perdóname por favor, perdóname. ¿Y usted qué cree que hizo este hombre? De lo que había recibido de gracia y de misericordia, ¿lo extendió? No, él lo mandó a meter a la cárcel. Pero dice que cuando lo mandó a meter a la cárcel, un siervo que estaba ahí cogió inmediatamente y le dijo al rey, si sabe que el que usted perdonó, vea, allá le pasó la misma situación y no lo perdonó. ¿Y sabe dónde está? Allá metió al que no quiso perdonar en la cárcel, le dijo, tráigamelo por acá. Y fue cuando le dijo esto, escuchen y léanlo, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Tremendo. Entonces su señor enojado lo entregó ¿a quién? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, entonces mire tremendo, cuando él cuenta la historia dice, le hizo pagar todo lo que le dice, así, ahora dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y es que es ahí, cuando tú no perdonas ni yo perdono, es donde vienen los ¿qué? Atormentadores. Entonces, ¿por qué se me desestabilizan mis emociones? ¿Por qué muchas veces viene la ansiedad, el estrés, el pánico? ¿Por qué vienen? ¿Por qué se me desestabilizan mis emociones? ¿Será que hay algo pendiente que yo no he entregado? Y eso, perdí la paz y vino el temor. Y fui esclavo por no perdonar. Y es que el no perdonar es un cáncer, hermanos. Es un cáncer. Vienen esos verdugos de inseguridad, de ansiedad, de temor. Esos son los verdugos. Inmediatamente, mire que cuando uno perdona, ¿qué pasa? Uno se siente libre. Uno se siente en paz. Uno se siente o sea, el rostro le cambia, todo le cambia. Somos sanos, somos libres, porque el no perdonar, muchas veces uno dice no, es que esa persona me la hizo y me la tiene que pagar, o esa persona, pero no nos damos cuenta que somos nosotros en los que estamos metiéndonos en una cárcel, en una prisión. Y el cuarto, la pérdida de alegría. Yo quiero que veamos Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mire lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
¿Mm? ¿Una raíz de qué? De amargura. Y con ella muchos vamos a ser contaminados. Mire, nuestro rostro cambia cuando no perdonamos. Nos amargamos tan fácilmente, nos llenamos de enojo tan fácilmente y no nos damos cuenta cómo nuestro rostro, ese rostro que era alegre, ese rostro que era tan bonito, cuando lo vemos está amargado, lleno de ira, lleno de enojo, de tristeza. Y ustedes sí saben que el no perdonar nos estaciona muchas veces en una época. Me quedé en tal fecha, fue que en tal fecha me hicieron esto, esto y esto. Y el resto de tiempo te lo perdiste porque te quedaste estacionado el día que tu esposo te dejó. Y te quedaste paralizado el día que esta persona te robó. Y te quedaste paralizado el día que alguien te ofendió. Y una raíz de amargura. Mire que la amargura la comparan con la hiel. Cuando los que, pues yo nunca he limpiado una gallina así, pero le sacan la hiel, porque si la hiel se la dejan, dice que contamina toda la gallina. Y la amargura es eso. ¿Cuánto nos ha contaminado y por qué no hemos soltado? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hablarnos con nuestros seres queridos? Porque no los hemos perdonado. ¿Con cuántos somos tan prevenidos? Porque no los hemos perdonado. Y tristemente cuando se muere esa persona, estamos allá y el diablo nos está condenando. ¿Por qué no la abrazaste? ¿Por qué no le pediste perdón? ¿Por qué no restauraste? ¿Usted sabe por qué son las guerras y las peleas? Porque no tenemos la humildad para pedir perdón ni para perdonar. Y tal vez como Caín, estamos levantando generaciones llenas de odio y de resentimiento, que lo único que quieren es vengarse y no dejarse, porque ellos ven cómo nosotros actuamos y reaccionamos ante las circunstancias. Y mire lo que dice esta palabra tan bonita en Colosenses 3, 12, 15. Yo pensaba, les voy a leer esta palabra, dice aquí Colosenses 3, 12 al 15. Colosenses 3, para que me acompañen y la puedan leer. Colosenses 3, ¿ya? ¿Tenemos diferente? Dice aquí: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es otra versión, la colocaron en otra versión. Es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y yo les quiero decir, Jesús dice que siendo Dios se hizo hombre. Dice la palabra que Judas, el que le llevaba las finanzas, ¿qué hizo? Lo traicionó, ¿cierto que sí? Pedro lo negó. Los hermanos le hacían bullying y se burlaban de él. Le decían: vaya, vaya, vaya. A ver, no es que usted es el Hijo de Dios, sane, haga milagros. Aquellos que muchas veces se reunieron y le decían: por favor, sáneme, él lo sanó. Aquellos que él libertó. El día que él fue llevado preso, muchos de los que sanó, muchos de los que liberó, fueron los que le dijeron que fuera crucificado. Pero Jesús, yendo a la cruz, él le dijo:
Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Jesús. Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y quizás nosotros levantamos un muro con la persona que más amamos por una ofensa, por un momento de palabras, por algo que no me hizo, y levantamos una distancia y nos estamos perdiendo el tiempo de poder amar, de poder restaurar y de poder bendecir a los seres que más amamos. O si no, dígame por qué muchas veces escuchamos de familias que ni se pueden ver, de hijos que no perdonan a sus papás, o de padres que no perdonan a sus hijos, o de esposos. Mire, si nosotros de verdad cultiváramos la oración y de verdad hiciéramos de ese modelo que Jesús nos dejó parte de nuestras vidas, el perdonar diariamente, se los aseguro que no habrían tantas separaciones como las hay en este tiempo. Porque cuando yo perdono, yo le estoy diciendo: yo también fallo, yo también me equivoco, dejemos esto. ¿Por qué tantos hogares se separan? Porque yo no perdono y ya no me lo soporto. Pero ¿sabe por qué no me lo soporto? Porque guardé y guardé y guardé hasta endurecer mi corazón en contra de esa persona. Y hoy el Señor viene y nos dice: es el tiempo de perdonar. A veces decimos: uy, lo que está pasando allá en Israel y Gaza. Pero usted sabe qué es lo que está pasando en Israel y Gaza. Escuchaba a una mujer, a una pastora, que decía, y se levantó y ella pidió perdón. Estaba en un congreso y ella dijo: yo quiero pedirles perdón. En mi tierra estamos acostumbrados desde niños, nos enseñaron en las escuelas a que tenemos que odiar a los israelitas, odiar a los gringos, odiar. Y todos los días nos dicen lo mismo: odia, no perdones, odia, no perdones. Y quizás por eso ahorita vemos por qué, cuando uno dice: ¿y por qué tanta masacre? ¿Y por qué tanto ser sanguinarios? Porque si mi corazón está tan lleno de odio y de falta de perdón, ¿cómo yo puedo extender misericordia? Acuérdese lo que hizo Jesús. Jesús le habló a sus discípulos cuando Pedro le dijo: ¿hasta 7 veces, Señor? Él le dijo: no, porque él sabía lo que sus antepasados habían dicho. Y él le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7, porque ese es Jesús, el que viene a contraponer esa sed de venganza y de odio en nuestros corazones por ese amor infinito, por ese perdón infinito. Y es lo que hoy Dios a ti y a mí nos está hablando. Hoy es un día de poder soltar. Suelta. ¿Por qué te enojas tan fácilmente y tan rápidamente con tus hijos, o con tu mamá, o con tu papá? ¿Sabes por qué te enojas tan fácilmente? Porque estás acumulando cosas que han pasado. ¿Por qué te enojas tan fácilmente con tu esposo, que le dices: ¿sabe qué? La última, y ya nos acabamos, nos separamos, coja usted para allá y yo cojo por acá? Porque no he perdonado y tengo un cúmulo de cosas en mi corazón. Yo quiero que hoy tú cierres tus ojos. Eres tú y el Señor, no soy yo. Mira, tú decides si quieres levantarte de acá cargando el muerto en tus espaldas y que se siga descomponiendo y te siga llenando el corazón de amargura, de ajenjo y de hiel, y sigas justificando el dolor y la rabia que tienes, o puedas decirle: Señor, yo tengo que entregarte esto. Yo no puedo seguir llevando este pasado. Algo tremendo que pasó y quedó en mi corazón tan grabado fue cuando a mi esposo, a su hermano lo mataron. Y cuando lo mataron, ellos hubiesen podido hacer venganza y juicio contra esa persona que mató por un error. O sea, que vino y no lo cogió y lo apuntó y lo mató, sino que fue una persona que entró en el lugar donde estaba su hermano, disparó al aire y esa bala rebotó, y preciso
Cuando ustedes ven a alguien que sale con un revólver y va a disparar, ¿usted qué hace? Usted se agacha y se tira al piso, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque uno lo que dice, me voy a proteger. Pero resulta que esa vara que fue lanzada hacia arriba, esa lanza golpeó las paredes y a este joven que estaba así le entró acá en un brazo. Pero esta bala no era una bala normal, sino era una bala que explota por dentro. Y así murió el hermano de John. Pero algo que marcó tanto mi corazón fue ver el corazón de ellos. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a vengar, nosotros no vamos a cobrar la muerte de mi hermano, no vamos a cobrar la muerte de mi hijo. Y pudieron soltar eso, pudieron entregarlo y soltar. Y eso marcó mi corazón, porque muchas veces nosotros, si nos hacen algo, nosotros decimos, nos tenemos que vengar y como sea. Pero hoy el Señor a ti y a mí me está diciendo, ya no más. Te estás perdiendo de los brazos y del amor de esa persona que tienes a tu lado. Te estás perdiendo de ir y compartir con esas personas que te rodeé y te di. Te estás perdiendo de poder y compartir con aquellos que el Señor preparó para que estuvieran a tu lado y a mi lado, porque seguimos enojados y peleando. O quizás ni siquiera nosotros mismos nos perdonamos porque nos damos tan duro. Pero hoy el Señor nos está diciendo, a veces nos quejamos y decimos que se acaben las guerras, pero el Señor hoy te dice, empieza por casa, empieza por tu corazón, empieza por tu corazón. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas. Banco Colpatria, cuenta de ahorros, 476-2026-691. Anequi a los siguientes números, 304-559-6261 o al 311-532-9691. En Daviplata al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación, diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.